ansiedad. Hacen referencia a un temor patológico, intenso y constante ante una cosa o una situación particular. Para conversar sobre este tema me acompaña en el estudio la licenciada Tachi Osorio, ella es psicóloga. Bienvenida, licenciada. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Beatriz. ¿Cómo podemos diferenciar una fobia de un miedo? Bueno, es importantísima esa pregunta porque sobre todo en estos tiempos, a raíz de lo que estamos experimentando, el miedo realmente es una emoción auténtica. Es Ok. como el miedo, digamos, las emociones auténticas son el amor, la alegría y dentro de esas emociones está el miedo. Nosotros constantemente estamos teniéndole temor y realmente para explicar el miedo es eso, es algo que nos paraliza, que nos genera quizás ese tipo de angustia, de incertidumbre, pero que al mismo tiempo los profesionales de la salud mental lo que queremos es que aun cuando tengamos miedo nos enfrentemos a la circunstancia o a la situación que nos genera ese tipo de emoción. Y con respecto a la fobia, es un miedo irracional. Fíjate que el significado es como incontrolable, es algo inexplicable, que conscientemente nos genera tipo de pensamientos negativos, obsesivos, de mucha catástrofe y como que no podemos manejar conscientemente. ¿Cómo se comporta alguien que siente una fobia? Entiendo que hay síntomas físicos, hay personas Ujú. que incluso pueden llegar a desmayarse. Ujú. Sí, bueno, realmente si hablamos de cómo se genera es porque se siente. Son síntomas físicos más que todo. Igual pasa con la ansiedad. Por eso es que la fobia es una consecuencia de la ansiedad. Son síntomas como sudoración, dolores de cabeza, insomnio, nerviosismo. Se sienten como desencajados en el lugar, falta de respiración o de aire. Son síntomas como bien inestables donde la persona no sabe cómo estar tranquila, se pudiese decir así. También pudiera haber algún síntoma psicológico, podemos comenzar a imaginarnos algo. Por ejemplo, si le tenemos fobia a las arañas, nos comenzamos a imaginar cosas que tengan que ver con arañas. Sí, es que en realidad la fobia comienza en nuestros pensamientos. O sea, Ok, nosotros comenzamos bien sea porque las fobias tienen múltiples razones ok. realmente. Puede ser quizás un trauma infantil, puede ser porque vimos algo y no nos gustó. Y a partir de allí, entonces eso se va quedando con nosotros. Por eso los psicólogos lo llamamos un pensamiento recurrente, ¿no? Porque se va volviendo tan frecuente en nosotros que entonces quizás si de repente le tengo fobia a lugares cerrados como el ascensor o salones, entonces yo evito de repente ir a estos lugares. Si tengo entonces fobias a las arañas, pues por supuesto no voy a querer ir a un parque, no voy a querer algo, a un zoológico, a un bosque, porque sé que probablemente pues me pueda conseguir con algo que me está causando el temor. ¿Este tipo de trastornos de ansiedad comienza siempre en la infancia o se puede desarrollar en la adultez por algún hecho en específico? Sí, claro, se puede desarrollar. Obviamente los más frecuentes son en la infancia. Son cosas que obviamente estando niños pues nos asusta mucho, quizás nuestros padres no lo manejaron adecuadamente y progresivamente nuestro proceso evolutivo entonces lo vamos como arrastrando. Y por supuesto en momentos que son los llamados estrés postraumáticos se generan entonces cuando somos adultos, quizás un momento o una situación muy traumática para nosotros, entonces lo recordamos y para nosotros es como desagradable. Y allí progresivamente puede que se genere la fobia poco a poco. ¿De qué forma las fobias pueden afectar el desenvolvimiento social de un individuo? Bueno, allí es donde es importante entender, si de repente a mí me da solo miedo, qué sé yo, bañarme en la playa, por ejemplo, entonces, bueno, yo voy a tratar de ir progresivamente y estar en la orilla, disfrutar de mi familia, o sea, eso no me va a impedir acercarme al lugar. Pero ¿qué ocurre cuando pasa al contrario? Cuando eso afecta mi vida diaria, cuando yo sueño con eso, cuando no puedo descansar pensando que me va a pasar algo o que no tengo que exponerme a ciertas cosas, como las fobias específicas, ¿no? Ok. Que son miedo escénico, por ejemplo, miedo a salir a la calle o a sentir que alguien te está mirando. Entonces, claro, es importante revisar, oye, si eso me está afectando mi vida, si diariamente yo estoy constantemente pensando en ese temor, entonces tengo que buscar ayuda profesional. En el caso de que un padre detecte que su hijo está comenzando a sufrir de fobias, ¿ellos pueden ayudarlo o siempre es recomendable que asistan al psicólogo? Bueno, realmente es cuando sabemos que es frecuente y recurrente, es importante buscar ayuda. Recuerdas que ahorita es muy importante más bien buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, aunque sea para capacitarnos, para tener la información bien clara, como para no pensar de más si de repente somos ignorantes en el tema. Entonces siempre es importante buscar al profesional para que nos guíe y nosotros como padres podemos continuar en casa perfectamente. ¿Cómo se tratan las fobias? Por ejemplo, en el caso de los niños.
Sí, bueno, en el caso de los niños, obviamente primero con el acompañamiento de los padres y lo que queremos es que se vaya generando una sobreexposición, ese es el término psicológico. Y al mismo tiempo, que ahorita es súper poderoso, comenzarle a enseñar a los niños las técnicas de respiración. Ok. Porque eso es lo que se busca, que tú poco a poco puedas estar dentro del lugar y no pensar en algo terrible, en que te vas a morir o qué sé yo, que te va a pasar algo muy grave o que en el niño efectivamente le esté afectando, qué sé yo, el sueño o que esté irritable. Entonces, mira, vamos a apalancarnos de la respiración. Vamos a respirar pausadamente y profundamente y comenzarnos a hablar. No estoy en peligro, esto no es peligroso, esto lo vamos a superar. Es como una serie de herramientas que desde el enfoque cognitivo-conductual tiene muchos beneficios llevarlos desde la terapia cognitiva-conductual para tratar las fobias. Y en el caso de los adultos, ¿cómo se tratan? Y también, ¿cómo hacer si alguien no se da cuenta de que necesita ayuda? Bueno, con los adultos pasa igual. Terapias de respiración, terapias de sobreexposición, por ejemplo. Tengo miedo a las cucarachas, que esto es algo muy común. Entonces, bueno, obviamente, pues yo trato de estar en la casa, de ver cómo hago, si compro algo para matarlas, si busco la escoba, o sea, tratar de sobreexponerme lo que pueda. Si obviamente eso me genera para mí un grado de intensidad muy fuerte, entonces yo me aíslo, busco ayuda, respiro, o sea, trato siempre constantemente de buscar la manera de calmarme, porque se genera en el pensamiento y de tu mente pasan los síntomas a tu cuerpo. Y obviamente de allí poco a poco pues me voy sobreexponiendo, voy tratando de que sea gradual, ese es el término. El término de que de repente tú te des cuenta o no que tienes algo, realmente sí te vas a dar cuenta, porque muchísimas personas quizá te lo digan, oye, mira, fuimos a tal sitio y no hiciste nada, no estabas alegre, ¿por qué no lo disfrutaste? O mira, ¿por qué te pones así con ciertas cosas? Entonces cuando se vuelve frecuente y recurrente, que es lo que te digo, ya esta persona puede entonces, mira, sí, tengo que buscar ayuda para saber cómo manejar esto. Algunas veces se reconoce y otras veces no, porque puedes alegar que desde chiquito he sido así, esto no me ha traído ningún problema. Muchas veces la persona no se da cuenta de que está sufriendo un trastorno de ansiedad, sino que, bueno, yo siempre le he tenido miedo a esto y punto. Ujú. Pero sí quisiera como saber cómo podemos ayudar a alguien que no se da cuenta que está sufriendo de un trastorno de ansiedad y no de miedo. Lo que pasa es que acuérdate que cuando tiene que ser muy obsesivo, o sea, tú puedes tenerle miedo a muchas cosas, es más, una emoción que tiene que estar dentro de nuestras vidas, si no, no estamos viviendo. Lo único es que tú tienes que identificar y hacerle entender a esa persona si de repente pues no crees tú que está consciente, es comenzar a hacerle preguntas. Pero mira, esto ha sido frecuente, siempre reaccionas de tal manera, ¿cómo podemos ayudarte? O sea, el apoyo siempre es desde la presencia, no desde el juicio. Entonces por ahí yo creo que puede ser un camino bien interesante para ayudarle. Muchísimas gracias, licenciada. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre fobias. Me acompaña la psicóloga Tachi Osorio. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta personal, @Bealú. Fobias. Me acompaña Tachi Osorio, psicóloga. ¿Cuáles son los tipos de fobia más comunes? Porque hay muchísimos. Ujú. Sí, cada vez hay más nuevos. Sobre todo ahorita, que yo creo que el desafío que tenemos nosotros los psicólogos es que se van a generar más patologías. Yo creo que ya el DSM, que es nuestro libro de petete, como digo yo, va a pasar a la historia. Mira, hay fobias sociales, que son como la agorafobia, tener miedo o fobia a salir a la calle, a espacios abiertos. Fobias sociales también, como miedo escénico, miedo a que te vean hablando, miedo a estar solo en un lugar, eso también es una fobia social. Tenemos fobias específicas, que son estas como fobia a muchísimos animales, Ok. que ya sabemos que hay muchísimos también. También tenemos fobias específicas como la claustrofobia, es decir, no me gusta estar en lugares encerrados porque siento que me falta el aire, que me va a pasar algo. Y también tenemos la tatanofobia, que es miedo a morir, y es muy frecuente últimamente porque creo que se ha unido esta tanatofobia con el miedo a morir. Fíjate que es distinto, porque por ejemplo, el miedo a morir es una emoción auténtica que todos los podemos sentir en algún momento por enfermarnos, porque falleció un compañero, un familiar. Pero el miedo y la fobia específica a morir es que tú literalmente hayas perdido el sentido de vivir. Entonces, Ok. sí, es importante entonces entender y revisar la importancia de todas estas fobias. También tenemos fobias situacionales.
pueden ser entonces estas personas que les tienen temor a estar en el avión, ¿sí? Que tienen que medicarse para estar dentro del avión, para estar dentro de un carro, para poder pasar en lugares muy altos, ¿sí? Llámese esto puentes, montañas, a bajar de un paracaídas. Entonces todo esto se va generando por cosas específicas, cosas sociales, que al final lo que queremos es que la persona entienda que puede continuar su vida sin que esto sea un miedo irracional. ¿Por qué? Porque se generan una serie de características que ya lo dijimos que son muy desagradables para la vida cotidiana. Las fobias se pueden desarrollar como conductas aprendidas. Si yo le tengo miedo a algo, probablemente mi hija imite esto. Es que partiendo del modelaje, como lo conversábamos, es muy importante en estos momentos y siempre para los padres. Es importante que si yo de repente sé que tengo un miedo irracional a algo, yo lo voy a atender en terapia o como lo puedo atender. Pero en el momento en que yo me vea expuesta a tratar de que mi hijo o mi hija no me vea, porque probablemente él dirá, bueno, es la persona que yo amo está en peligro, entonces eso es peligroso para mí. Ok. Entonces por eso es que hablamos mucho de los traumas infantiles, porque se generan en la primera infancia. Yo modelo todo lo que veo, o cuando digo yo le tengo miedo a tal cosa, entonces el niño va a repetir yo también le tengo miedo, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde hay que tener un poco más de atención a la hora de entender que, bueno, los padres tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos también modelen hasta aquellas cosas que nos generan mucho temor. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a escuchar unas recomendaciones que nos envía una de sus colegas, una psicóloga, Natalia Sánchez. Recomendaciones para personas que sufren de fobias. Vale. Hola Beatriz, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Hoy conversando sobre las recomendaciones psicológicas a personas que en este momento padecen de algún tipo de fobia. Una parte importante y fundamental, no solamente en los trastornos de ansiedad vinculado a las fobias específicas, sino realmente a todos los trastornos psicológicos, es el reconocimiento e identificación de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Así es, pues podemos hacer una lista en cuanto a estos tres aspectos fundamentales del comportamiento humano. Mañana por Globovisión. Llegamos a la última parte de este programa sobre fobias y es momento de responder las preguntas de nuestros televidentes. Alexis Blandín nos comenta, sufro de fobia a la muerte. Sí, bueno, ya lo conversamos. Esta tiene que ser muy frecuente últimamente porque la tanatofobia que es el miedo excesivo a morir, se está incrementando por el tema del virus, de la pandemia, y no sabemos manejar, no nos hemos encontrado quizás con ese tema de qué significa morir para mí, porque obviamente todos tenemos distintas creencias al respecto. Y entonces tratar de encerrarnos y aislarlos pensando en eso, lo que va a causar es que no salgamos de nuestra casa, que no tengamos vida social adecuada. Entonces, mira, para él la idea es que busque ayuda profesional para gestionar su proceso. También nos escribe Anate Accesorios, excelente tema, muchos sufrimos de fobias y no sabemos identificarlas. Así es, lo acabamos de decir. La idea es que tú, si sientes que de repente hacia algo, situación, animal, ambiente, etcétera, para ti es frecuente y recurrente y te genera muchísimo temor irracional, desencajante para ti, constante, entonces esos son síntomas de que probablemente se está convirtiendo en una fobia. Lomeli, ¿qué diferencia hay entre miedos, ataque de nervios, brote psicótico y diferentes fobias? Bueno, y hay varias cosas. Ya hablamos acerca del miedo, que es una emoción auténtica. El nerviosismo se siente muchísimo físicamente, como literalmente pues se te mueven las manos, las piernas, no te puedes quedar quieto en un solo lugar. Y los brotes psicóticos hay que especificarlo porque esto es una consecuencia de tener un trastorno o enfermedad de salud mental, y entonces la persona está en ese momento con todos los síntomas al extremo. La persona no puede gestionarse en ese momento adecuadamente y por eso tiene que tomar, en este caso, medicación. También nos escribe Sebastián,
Miedo, repulsión, se me baja hasta la tensión cuando veo una cucaracha. ¿Cómo controlar esa fobia? Me quita el sueño. Bueno, ya yo dije aquí el ejemplo y es eso, es sobreexponernos poco a poco, es hablarlo, comentarlo con tus familiares, que podamos también estar protegidos con la manera de cómo yo me protejo ante eso y poquito a poquito ir tratando de exponerme para yo poder entender que quizás yo soy más grande que el animal, por ejemplo. Esa puede ser una idea. También nos escribe Daniel Drum, buenos días, porque algunas personas pueden desarrollar fobia social. Bueno, este es muy interesante. Yo creo que este tiene muchísimo que ver con tu tipo de personalidad, pero al mismo tiempo no es una excusa, sino que es importante tú poder buscar ayuda como clases de oratoria, poder sobreexponerte en salir con amigos y poder también identificar qué otro integrante de tu familia probablemente lo tenga. Nos escribe también María Rojas Molina. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Mi abuela tiene ansiedad y le tiene miedo a la oscuridad. Tiende a relacionarla con la muerte de mi abuelo. Ahí está muy claro. Fíjate que a partir de un trauma que ella vivió por una pérdida, entonces esta abuelita está tratando de y proyecta lo que es estar en la oscuridad con la muerte. Entonces la idea es acompañarla, tratar de que se apalanque un poco de su respiración, de estar en calma, de que ella sienta que está acompañada de estos familiares y si sienten que se está incrementando, entonces buscar la ayuda profesional. Licenciada, ¿cómo podemos atender a alguien que tiene una crisis por estar en contacto directo con la cosa o la situación que le genera una fobia? Bueno, en ese momento la idea de ser posible es obviamente aislarla o moverla del Ok. lugar donde le esté generando, digamos, la crisis y que comiencen a apalancarse de la respiración, o sea, que comiencen a respirar lento y profundamente, que comiencen a hablarle, que no le va a pasar nada, que es un momento, lo que hablábamos de los tres filtros, ¿no? ¿Qué sientes, qué piensas y qué quieres hacer? Y en base a eso, si está acompañada, pues acompañarle y ayudarle en su proceso. Importante destacar también que no es un momento para juzgar, Para nada. porque más bien quienes están alrededor pueden comenzar a juzgar a esta persona y por supuesto que se siente peor. Es que fíjate que estos espacios, veas, de verdad yo los agradezco mucho porque profesionales de la salud mental seguimos promoviendo tantos estigmas que se tiene Ok. acerca de la salud mental. Por ejemplo, que te digan, ay, pero no pasa nada, pero no te quejes, pero todo está bien. No, esa persona en ese momento no necesita que tú le digas eso. Simplemente es que esté contigo, que te acompañe, que te pregunte qué te puedo ayudar. Solamente con eso. No irnos a la ligera con emitir juicios sociales como los que frecuentemente escuchamos. Por eso son tan importantes abordar distintos temas, porque de la ligereza social realmente no estamos ayudando, sino que podemos empeorar. La llegada del COVID pues ha influido en la aparición de fobias. Por ejemplo, fobias a estar en lugares cerrados porque nos podemos contagiar. Claro, por supuesto, es que uno de los más frecuentes es el aislamiento social, que probablemente esto se vaya a convertir en una fobia. Ok. También tenemos la fobia, que bueno, va a entrar dentro de la fobia social, es el, no- el o estar muy solo, o sea, miedo a estar sola o miedo a estar rodeado de personas. Y esto obviamente lo ha generado tanto aislamiento y tantos pensamientos al respecto de la pandemia. Nos llega otra pregunta. Hola, buenos días. La ansiedad y estrés pueden causar palpitaciones. Hay latidos a veces irregulares, ya que por tensión arterial no es. ¿Sí? Sí, realmente fíjate que el estrés se genera, es muy parecido a la ansiedad, lo único es que la ansiedad es una reacción emocional. El estrés normalmente es mucho más físico y la ansiedad tiene síntomas físicos y emocionales. Entonces, bueno, la persona que está preguntando es importante separarlo, identificar cuál de los dos síntomas cree ella que sean más frecuentes y en base a eso, pues poderla acompañar. Retomando la pregunta del COVID y cómo se pueden desarrollar fobias después que pase esta pandemia, ¿cómo podemos manejarlo desde ahora? ¿Cómo podemos ir adaptándonos a la vida post-COVID? Saliendo. O sea, una de las cosas es que ahorita, si ya tú sientes que cumpliste con cosas que para ti te dan tranquilidad, para no llegar a especificarnos, comienza a salir, comienza a continuar con aquellas cosas de tu vida, con llevar a tus hijos a un parque, con ir a espacios donde para ti sean recreativos, visitar a familiares. Sí tenemos que seguir cumpliendo con las medidas Claro. de bioseguridad, de cuidarnos, pero que eso no sea impedimento para yo no poder entender que mi vida continúa, porque probablemente el seguir con aislamiento social, yo lo estoy haciendo por un miedo a. Entonces ahí donde yo buscaría esa reflexión, ¿a qué le tienes miedo? Porque se está generando en tu mente realmente. Todo antes de que esto sucediera estábamos completamente bien con otro tipo de virus en el país o en el mundo y continuábamos con nuestra vida. Entonces, ¿por qué vamos a darle la obsesión a esto en particular? No, nuestra vida sigue y debemos continuar y sobreexponernos regularmente a aquellas cosas que nos den paz,
y eso es un resultado a tu salud mental, definitivamente. Para finalizar, ¿cuáles son esas señales que pueden indicarnos que no solamente le tenemos miedo al COVID, sino que ya estamos sufriendo de fobia social? Me parece muy importante esto. Bueno, una de las que te podría decir que está muy frecuente es el uso excesivo de higiene. Llámese esto, alcohol frecuente, limpiado frecuente. Esto se puede generar en un trastorno obsesivo compulsivo de higiene, de limpieza. No, mira, yo no quiero salir porque tengo miedo, yo no quiero salir porque me va a pasar algo. Bueno, ya el aislamiento social también es otro síntoma a causa de esta pandemia. Bueno, todo lo demás referente a enfermedades, a no querer acercarse a un hospital, a no querer hacerse exámenes médicos. Esto forma parte de nuestra vida. Entonces, cuando para ti se convierte en algo que es terrible, puede que le prestes atención porque se puede empeorar. Gracias, licenciada. Ahora sí, vamos a finalizar este programa. Hoy hablamos sobre fobias con la licenciada Tachi Osorio. Por favor, sus redes sociales. @Tachi Osorio por Instagram. Ahí pueden ubicarme todos los contactos, hacer su cita, hacer los talleres que estoy preparando para lo que resta de año y a su orden. Gracias nuevamente y a usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.